Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 20. Estamos estudiando lo que popularmente se llaman los 10 mandamientos. Y en esta ocasión vamos a leer una vez más el versículo número 16, que corresponde a la novena palabra y que dice así, Éxodo 20, 16: no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Como dije antes de la lectura, una vez más hemos leído este versículo 16 porque ya lo habíamos hecho en dos ocasiones anteriores. En primer lugar, leímos en la primera parte de no des falso testimonio, enfocándonos en el aspecto judicial, porque ese es el sentido primario de esta novena palabra, y es que no había que dar falsos testimonios judiciales en contra del prójimo. Y en esa primera ocasión, después de haber explicado cómo eran los procedimientos para impartir justicia en la época en que esta ley fue dada, pasamos luego a ver cómo la iglesia, ahora Pablo la presenta como la instancia donde deberían dirimirse las dificultades o quejas que los hermanos pudiesen tener los unos contra los otros dentro de la iglesia, sin necesidad de acudir a los jueces, para que así no ocurriera lo que Pablo dice en Corinto, que se va ante los incrédulos para acusarse, y esto entre hermanos. Entonces Pablo recomendaba que estas cosas, en lugar de llevarla a los juzgados, como diríamos hoy en día, y son discusiones entre hermanos, que el caso mejor se le presentara a las personas sabias de la iglesia para que ellos pudieran dar una resolución. A la siguiente semana, cuando vimos nuevamente el mismo versículo, no des falso testimonio, nos enfocamos en la parte final de la frase, cuando dice no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Entonces, veíamos que si la aplicación primaria era un aspecto judicial, también había una aplicación secundaria que tenía que ver con todo tipo de mentira, y que por ser mentira, un falso testimonio, llegaba a dañar al prójimo, que es lo que la palabra está prohibiendo. Por eso dije en la última ocasión que había ciertas cosas o las palabras que Dios ha dado y que hemos venido viendo una a una, protegían, por ejemplo, la honra de la persona, su propiedad, su vida. Pero ahora estamos viendo que se protege a la persona misma. Dice que no hay que dar falso testimonio contra el prójimo. Es decir, no utilizar historias o palabras que pudieran al final resultar en un daño para el prójimo. Y dimos varios ejemplos. Hablamos de la murmuración, hablamos de la calumnia propiamente dicha, hablamos también de la imprudencia, de aquellas personas que le confiaban a usted una situación personal, lo cual dijimos que dentro de la iglesia se da bastante a menudo, dado que como somos cristianos, buscamos consejo y sugerencias
sobre diversos aspectos de la vida. Y eso lleva a los cristianos a que alguien le cuente a otro hermano sus problemas personales. Entonces decíamos que aquel que es buscado para recibir una consejería y una persona viene y le cuenta sus interioridades, esta otra persona que le está escuchando debería ser prudente en el manejo de esa información, porque se causa gran daño si uno no es discreto, no es respetuoso hacia la persona y comienza a contar lo que le ha dicho. Y la persona puede decir, pero mire, ¿y qué tiene de malo si lo que estoy diciendo es la verdad? Sin duda que es la verdad, pero no le dijo la verdad para que usted la ande divulgando. Le dijo la verdad porque lo que quería era que usted le diera una palabra de consejo, una guía. Entonces, eso se engloba en lo que serían las diversas maneras de mentir al prójimo. Entonces, la conclusión a la que llegábamos en la última oportunidad es que no tenemos que mentir y hacer nuestro lo que Jesús dijo cuando él, instruyendo a sus discípulos, les dijo: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Es decir, que cuando digamos sí, es porque es sí, y que cuando digamos no, es porque es no. ¿Por qué? Porque al hacer eso, lo que se producirá es que vamos a tener una reputación que vamos a ir labrando. Que yo dije que al final es que lleguemos a ser personas confiables, que las demás personas confíen en que nosotros somos personas a las cuales se puede acudir con la confianza, que no vamos a mentir, ni vamos a ser imprudentes, ni vamos a ser murmuradores, y menos vamos a ser calumniadores. Ese es el ideal, no mentir. Ahora, hoy vamos con la tercera parte, que es la que corresponde para este día. Y esto vendría a ser, hermano, ya el último elemento para completar esta novena palabra, y en la próxima oportunidad continuar ya con la décima, que es sobre el no codiciar. Pero estamos en esta de no dar falso testimonio o no mentir. El tema de hoy es un poco delicado, pero si no se dice ahora, quizás van a haber muy pocas oportunidades de decirlo. Entonces voy a aprovechar para dar la explicación que sigue a continuación, advirtiéndole que es un tema un poco delicado y hay que tener madurez espiritual para poderlo comprender. Entonces, partimos de algo, y es lo que dijimos la semana anterior, y es que no debemos mentir. Esa es la clave, ¿no? O sea, Dios no quiere que mintamos. Y recuerde cómo finalizábamos, que Jesús dijo que Satanás es el padre de toda mentira. Y yo le decía que toda persona que miente, lo que está haciendo es que está poniéndose en línea o en sintonía con Satanás, que es el padre de toda mentira. Entonces la clave, la base y el deseo de Dios es que no mintamos. Ahora, ese es el ideal. Pero ahora, vivimos nosotros en un mundo imperfecto. Es imperfecto porque ha sido dañado por el pecado. Y el pecado ha entrado en las relaciones de los seres humanos. Se dan muchas situaciones pecaminosas en la vida,
ante las cuales, lo vamos a ver más adelante, esto de hablar siempre la verdad no va a cumplir el propósito que esta novena palabra nos está pidiendo, que es no hacer nada en contra del prójimo. Por ser el mundo en el que vivimos un mundo de pecado, a veces decir la verdad puede resultar en daño contra el prójimo. Este es un tema, hermanos, que la iglesia cristiana lo ha venido discutiendo desde hace siglos. Allá por el año 300 de nuestras eras, de nuestra era cristiana, ya hubo los llamados padres de la iglesia que comenzaron a reflexionar acerca del tema de cómo conjugar esto que Dios dice que no hay que mentir con la realidad de un mundo pecaminoso. Entonces, después de muchos pensamientos y también de diversas posiciones que adoptaron diversos hombres de Dios, se fue armando los elementos para poder enfocar este tipo de problema. Y así se llegó a clasificar las mentiras en tres grupos diferentes. Y vamos a verlas, cada una de ellas. La primera, pues, es la que hemos estado hablando. A la primera le llamaron la mentira perniciosa. ¿Y a qué le llamaron ellos la mentira perniciosa? La mentira perniciosa es aquella que causa un daño al prójimo, es decir, lo que vimos la semana anterior. ¿Dónde está la murmuración? ¿Dónde está la imprudencia? ¿Dónde está la calumnia? Porque eso causa un daño directo contra el prójimo. Entonces, eso es lo que cristianos de diversas épocas y siglos han dicho: esa es una mentira perniciosa, porque es maligna, por eso se llama perniciosa, porque hace daño. Y ningún creyente debería recurrir a la mentira perniciosa bajo ninguna condición. En ese sentido de la mentira perniciosa, no debemos mentir nunca. Y aun cuando vivamos en un mundo de pecado, y que por ser de pecado es imperfecto, nunca se justificará decir una mentira perniciosa. Vea que ahí en esto de la mentira perniciosa hay temas que son un poco controvertidos. Le pongo un ejemplo que es bastante común, incluso entre creyentes. Cuando una persona enferma, un familiar, bueno, cae enfermo, lo tienen que hospitalizar, los médicos vienen, lo examinan, pero luego van a hablar con la familia y le dicen a la familia: mire, su familiar tiene, no sé, alguna enfermedad. El hecho es que los médicos le dicen: mire, él está ya en una etapa terminal, a él le quedarán máximo 3 meses de vida. Entonces acá en el hospital ya no podemos hacer más. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar ahí algún suero, alguna subvitamina, y le vamos a dar de alta y ustedes se lo llevan a su casa. Disfrútenlo porque ya son sus últimos meses. Entonces recibe la familia la noticia, claro, les produce un golpe, y entonces dicen: bueno, nuestro familiar morirá. Pero la familia comienza a platicar, y pueden ser creyentes y puede que no.
Pero entonces vienen y dicen, no le digamos a él lo que los médicos han dicho, para que así él no sufra y estas semanas que le quedan, él las vive en paz, tranquilo, sin la preocupación de que ya me voy a morir. Así que van donde el familiar y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues más o menos. Le dice, pero yo le traigo buenas noticias. Fíjese que los médicos dicen que le van a dar de alta ahora. Así que ya nos vamos para la casa. Y él se le da, qué bueno, entonces significa que estoy bien. Sí, estoy bien. Bien mal, ¿verdad? Pero no le dicen la verdad. Se lo llevan a casa y ahí lo tienen engañado, porque le dicen todo está bien, por eso los médicos le dieron el alta. Y no, le dieron el alta porque ya no hay nada que hacer con él. Ya médicamente no se puede hacer más. Ahora, a esto que yo le estoy relatando es lo que el católico romano llama la mentira piadosa. Entonces ellos dicen, se puede mentir porque se sigue un fin piadoso, que en este caso es que la persona viva sus últimos días o meses sin tener esa carga de saber que le queda poco de vida. Ahora, esto se lo estoy relatando como un ejemplo. Hay otros casos, pero este es un ejemplo y lo puse por ser común, que quizás a usted lo ha hecho. Pero hoy la pregunta sería, ¿esa es una mentira perniciosa? O sea, la clasificación de mentira piadosa no existe. Ya le dije que hay 3 grupos. El primer grupo es mentira perniciosa, pero los otros 2 no hay de lo que se llama mentira piadosa. Pero entonces, ¿cuál sería lo correcto? ¿Qué sería lo correcto? Decirle, mire, papá o abuelo o tío, lo que sea. Los médicos dicen que en su caso pues ya no hay más que hacer y solo quedan unos meses de vida. Y disfrútelo. ¿Qué le gustaría a usted hacer en estos meses? ¿A dónde le gustaría ir? Fíjese que es una cuestión cultural también, porque es en nuestros países latinoamericanos donde nosotros acostumbramos a hacer eso. En los países del primer mundo no. En Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, las personas dicen la verdad y le dicen, mire, ya le quedan 3 meses, dicen los médicos, así que ¿qué le gustaría hacer? ¿A dónde quisiera que lo lleváramos? ¿Qué le gustaría comer? O ya puede comer de todo, porque le demos o no le demos, ya el médico dijo que, así que ¿qué quiere? Así lo tratan. Pero nosotros, los que tenemos la cultura latinoamericana, somos otra vez las que estamos acostumbrados al encubrimiento, a no decir la verdad. Entonces, ¿qué hace usted? Bueno, véalo de esta manera. Invierta la situación y haga de caso que no es su familiar el que está mal, sino que es usted. ¿Usted qué quisiera? ¿Que su familia le diga la verdad? ¿O que lo tenga engañado y que un día amanezca muerto y que ni cuenta se dio por qué? Y como ya está muerto, ¿qué va a reclamar, verdad? Pero ¿usted qué preferiría? ¿Que le dijeran la verdad? Porque una cosa es real. Estamos en el ejemplo de que le quedan 3 meses. Si usted tuviera conciencia que le quedan 3 meses, si yo le pregunto en este momento, si hoy, a partir de este día, a usted le quedan 3 meses de vida, ¿qué haría? Y estoy seguro que con solo hacerle la pregunta usted comienza a pensar.
dice, bueno, yo lo primero que haría es decirle a mi esposa tal cosa, decirle a mi hijo tal otra, decirle a mi papá esto. Iría a visitar a aquellos familiares. Me gustaría, no sé qué. Pero obviamente lo que usted escogerá es lo que usted quiere hacer bajo la conciencia que son sus últimas semanas de vida. Pero eso usted solo lo puede hacer si le dicen la verdad. Si le mienten y le dicen, mire, dice el doctor que usted está tan bien que ya nos vamos para casa. Y no sabe que es porque los médicos no quieren un muerto en el hospital, que vaya a morir por allá en la casa. ¿Usted qué preferiría? Yo sé que hay, porque de todo hay en la vida, hay hermanos que han de decir, no, a mí que no me digan nada, mejor que de un solo me caiga el sopapo. Pero otros dirán, no, yo pusiera en orden las cosas de mi vida, por lo menos las deudas las voy a distribuir para ver quién paga qué, ¿verdad? O el que tiene algo que dejar, aunque sea un ropero, que diga, bueno, mi ropero a la María, el gavetero a Roberto, y lo poquito que tiene ya usted lo deja en orden. Usted dice, bueno, yo quisiera, si ya me quedan pocos días, que llévenme a la iglesia a las 7 de la mañana y vayan a recogerme a las 7 de la noche. Quiero pasar todo el día domingo adorando al Señor en los 6 cultos, porque ya son los últimos. Y de seguro hay cosas que usted quisiera decirle a su suegra, a su hijo, a su familia, a los hermanos en la fe, al vecino, al diácono, al líder de su célula. Cosas que siempre le quiso decir, pero nunca le dijo, pensando en que habría tiempo. Hoy sabe que ya no hay tiempo. Quizá una relación que se dañó hace años atrás y que ahora usted busca sanar porque quiere irse en paz. Pero ¿cómo va a ser eso? Solo que le digan la verdad. ¿Usted qué quisiera? ¿Que le dijeran la verdad o que lo tuvieran engañado? Yo no quiero decirle, hermano, qué es lo correcto, no, solo quiero que usted lo decida, recordándole las palabras de Jesús en Lucas, conocidas como la regla de oro. Lo que quieras que los hombres hagan contigo, eso haz tú con ellos. Si a ti no te gustaría que te engañen cuando estás enfermo, tú no engañes a tus familiares cuando son ellos los que están enfermos. Diles la verdad. Bueno, cierro ahí, hermanos, el tema de la mentira perniciosa. Y ahora pasamos al segundo grupo, que es como lo han clasificado todos estos cristianos a lo largo de siglos. Al segundo grupo le llaman la mentira jocosa. Lo jocoso, usted sabe que tiene que ver con lo que produce risa. ¿Y a qué se refiere esto con la mentira jocosa? Se lo voy a decir de la manera más sencilla. La mentira jocosa es cuando bromeamos. Los cristianos bromeamos, ¿verdad? Hacemos bromas a veces. Pero piense, ¿cuándo una broma es verdadera? Porque usted sabe que hay bromas que caen mal y bromas que dan risa. Las que dan risa son las jocosas. O sea, las que caen mal, ¿por qué caen mal? Porque le parecen a usted muy pesadas. Es una broma, pero pesada. Pero hay otro tipo de broma que es parte de cuando usted se reúne con otros hermanos, platican, hacen bromas. Pero fíjese, para que una broma sea broma, por ser broma, no es verdad. O sea, porque yo no puedo bromear con la verdad. Yo no puedo decirles, hermanos, estamos en un culto. Y no se va a reír, hermano.
¿Y por qué se va a reír si le estoy diciendo la verdad? Yo no puedo bromear con una verdad. Para crear una broma, tengo que inventar algo. Y mientras más gracioso sea lo que invente, más jocoso será. O tengo que exagerar una situación. Si estuviésemos en un culto de mediodía y hay un calor terrible, y yo le dijera, hermano, trate de abrigarse bien porque mucho frío está haciendo, eso le va a producir una gracia. ¿Pero por qué? Porque yo estoy bromeando. Pero ¿qué le estoy diciendo? Una mentira. Pero es una mentira que no engaña a nadie. O sea, no le causa daño al prójimo. ¿Por qué? Porque todas las personas saben que se trata de una broma. Entonces, hay predicadores que usted sabe acostumbran bromear mucho en sus predicaciones. Entonces, cuando bromean, están exagerando, inventando cosas. Y eso hace, hermanos, que sea gracioso. En una ocasión yo escuché predicar a un pastor. Él es extranjero, ni siquiera habla español. Pero mire, él era increíble para hacer reír a la gente. O sea, relataba, hermano, los pasajes de la Biblia, pero de una manera que hacía que la gente se riera. Pero en medio de eso, él estaba sacando enseñanzas. Bueno, esa es la manera de él, de cómo enseña. Pero la broma no solo es en el púlpito, es cuando nos reunimos en casa, cuando alguien le llega a visitar. Hay gente que definitivamente no lo hace, ¿verdad? Pero es esa gente que la cara como que la tiene de piedra, ¿verdad? Y nunca se le dibuja una sonrisa. Ya veo, ya se está riendo entonces, pero claro, porque dije una mentira, tienen la cara de piedra. ¿Y quién tiene la cara de piedra? Nadie. Pero es una expresión. Y usted sabe que no lo estoy engañando. Esa es una mentira jocosa. Aquí viene el tema. Le voy a hacer más fácil la pregunta. ¿Pueden los cristianos bromear, sí o no? Bueno, los que han hablado han dicho que sí. Y los que no han hablado no han dicho nada. Pero como dicen que el que calla otorga, ya veo, ya se está riendo. ¿Pero por qué se ríe? Porque usted sabe que lo que acabo de decir no es verdad. O sea, no necesariamente es así. Que el que calla otorga. O sea, a veces el que calla es porque no consiente. O sea, no está de acuerdo y por eso calla. Entonces, yo me aprovecho de la situación y entonces lo relaciono con el dicho el que calla otorga. Entonces, y eso causa gracia. Pero yo no estoy dañando a nadie con eso, porque la gente sabe, por eso se ríe. Entonces, usted sabe que la Biblia está llena de bromas. Hay un libro que, si usted no lo ha leído, se lo recomiendo. Se llama El humor en la Biblia. Y no es que se trate de un libro de chistes, sino que toma los pasajes de la Biblia en el contexto cultural en el cual fueron dichos. Y muchas de las cosas que se dijeron, más de las que uno imagina, eran bromas que daban risa. Y la gente que las leía se reían. Pero eso técnicamente se llama mentira jocosa. ¿Estoy diciendo con eso que la Biblia dice mentiras? No. Lo que estoy diciendo es que la Biblia habla con el lenguaje de los hombres, y parte del lenguaje de los hombres es el bromear. No sé si los estoy dejando claro el punto, los estoy confundiendo más, porque están bien callados. Y si están callados es eso porque les interesa mucho, porque no entienden nada, o porque están en desacuerdo. Pero esa es la mentira jocosa. Y hay un acuerdo entre los eruditos de
del Evangelio, no de la Biblia, sino que de la vida cristiana, en que concuerda que la mentira jocosa, por ser inocente, no está contemplado dentro de eso que dice no des falso testimonio contra tu prójimo, porque la broma no lleva el propósito de dañar a una persona. Es simplemente lo que usted, o sea, ¿por qué bromea? Por tener un rato alegre. Hay personas que tienen mucha gracia para la broma. Y da gusto platicar con ellos porque son inventores, o a veces son hermanas inventoras y que de todo sacan gracia. Y son esas personas con las cuales uno se siente muy a gusto y uno siente deseo de platicar porque siempre están inventando y sacando cosas. Pero uno sabe que en medio de eso están inventando, exagerando, mintiendo. Pero no es que lo engañen a uno, es que lo hacen reír. Esa es la mentira jocosa. Entonces, eso no es un pecado porque no daña a la persona. Bueno, pero ahora pasemos al tercer grupo. Este es el más complicado, hermanos. Y es donde yo le decía que se necesita un nivel de madurez espiritual para entenderlo. Y a este otro grupo, los grandes pensadores cristianos de siglos, es lo que le han llamado la mentira necesaria. ¿Y cuál es la mentira necesaria? Es lo que yo le decía más o menos al introducir este tema. Que por ser un mundo de pecado en el que vivimos, a veces decir la verdad es contra el prójimo, pero decir una mentira protege al prójimo. Y uno, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo va a ser que la mentira protege al prójimo? Es que vivimos en un mundo imperfecto. O sea, si el mundo fuera perfecto, nunca deberíamos mentir. Ahora, quiero ponerle algunos ejemplos de mentira necesaria, tomados de la Biblia. En este mismo libro de Éxodo, cuando comenzamos en el capítulo 1, que fue hace ya ratos, no sé si lo recordará, que cuando el faraón vio que el pueblo de Israel se estaba multiplicando, él dio un decreto. Entonces, a las parteras, que eran egipcias, él les dijo: miren, cuando ustedes vayan a atender a una hebrea que va a dar a luz, ustedes atiéndanla. Pero cuando nazca el bebé, ustedes rápido fíjense si es niño o si es niña. Si es niña, déjenla vivir. Pero si es niño, ahí vean ustedes, señoras parteras, qué hacen, pero mátenlo. Y le dicen a la hebrea: su hijo nació muerto. Entonces, había dos parteras en Egipto. Una se llamaba Sifra y la otra se llamaba Fubá. Como son nombres egipcios, son raros, ¿verdad? Entonces, Sifra y Fubá, dice la Biblia que ellas temían a Dios y no le hicieron caso al faraón. Y había una hebrea que iba a dar a luz y ellas iban y la ayudaban y no se ponían a ver si era niño o niña, simplemente la ayudaban, nacía el bebé y ahí estaba. Bueno, pasó el tiempo y el faraón vio que seguían naciendo niños varones y ella había dado orden que los mataran al momento del nacimiento. Entonces faraón sospechó de Sifra y Fubá y les mandó a llamar y les dijo: oigan, ¿qué no les dije yo? Que si era varón lo mataran y que si era niña lo dejaran vivir. ¿Cómo es que siguen naciendo niñas? ¿Y qué hizo Sifra y Fubá? Mintieron. Dijeron: no, faraón, lo que pasa es que las mujeres hebreas son fuertes y robustas, no son anoréxicas como las egipcias. Y cuando nosotros llegamos para ayudarlas, son tan fuertes que ya dieron a luz. ¿Y qué podemos hacer si el niño ya nació? Ah, bueno, dijo faraón, entonces
traten de caminar un poquito más rápido cuando la llamen para que lleguen a tiempo. ¿Y qué dice enseguida el capítulo 1 de Éxodo? Que por haber hecho eso, dice que Dios bendijo a la familia de Cifrá y a la familia de Fubá. Mire, Dios bendiciendo a dos mujeres que habían mentido. Eso es lo que estos grandes maestros cristianos llaman la mentira necesaria. Y es lo que le digo: si ellas hubiesen dicho la verdad, hubiera resultado en la muerte de miles o docenas de miles de niños hebreos. Pero al mentir, salvaron la vida de todos esos niños. Ese es un caso de mentira necesaria. Le pongo otro caso también tomado de la Biblia. ¿Se recuerda cuando aquí avanzamos en el tiempo, época de Josué, cuando viene la conquista? Y van ahora a tomar Jericó. Y entonces viene Josué y envía espías para que entren encubiertamente a la ciudad y vayan a ver cómo es la fortaleza militar. Los espías entran, observan, tienen la información, pero se dan cuenta que hay espías y comienzan a buscarlos. Y ellos buscan la manera de huir, tratan de saltar el muro, pero cuando llegan al muro, ven que no es la muralla propiamente, sino que hay una casa. Y tocan, y resulta que ahí era la casa de una prostituta que se llamaba Rahab. Rahab lo ve y dice: pasen, entren. Y los mete y le dice: súbanse al techo. Y los esconde en el techo. Y vuelve a cerrar la puerta ella. Al rato venían los guardias que perseguían a los espías. Y le dicen a la mujer: mira, ¿a dónde están los espías que han venido? Vimos que entraron aquí. Y Rahab les dijo: sí, vinieron, pero ya se fueron. Les mintió. Pero apúrense, ahí van, vayan ahorita, vayan, síganlos. Y los guardias se fueron siguiendo. Todavía los andan buscando. Y a veces es una broma, mire. Usted sabe que eso no es cierto, ¿verdad? Pero le dio risa. No le causé ningún daño. Entonces, ya cuando pasa el peligro, Rahab viene y sube y les habla en el techo a los espías y le dice: miren, aquí todos sabemos que el Dios que ustedes tienen es Dios de verdad y que estamos fritos, que esta ciudad va a ser destruida. Pero les dijo: no se olviden que yo los guardé, yo los protegí. Lo voy a sacar por mi ventana. Y ustedes corran y escóndanse en el campo por 3 días. Y cuando el peligro haya pasado, váyanse tranquilos. Yo no voy a decir nada, les dijo. Pero eso sí, les quiero pedir un favor: que cuando Dios les entregue esta ciudad y la destruyan, no me vayan a matar a mí y tampoco vayan a matar a mi familia. Y los espías le dijeron: bueno, está bien, tú nos salvaste la vida, nosotros te vamos a cumplir la palabra con una condición: que a tu familia la traigas aquí a casa. Y el que no esté dentro de tu casa, nosotros no respondemos. Lo que vamos a respetar es tu casa. Y vas a poner este manto de grana colgando, y esa será la señal. Si no lo haces, no tenemos culpa si te matamos a ti y a tu familia. Y estuvo de acuerdo: no, yo pongo el manto de grana. Y lo bajó por la ventana y se fueron, se escondieron 3 días y luego fueron a Josué. Y en los días cayó la ciudad. Y se recuerda las palabras de Josué. Él dijo: vamos con todo. Y van a destruir la ciudad, hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, todo será anatema.
No se va a perdonar a nadie, excepto a Rahab, la prostituta. Y fue la única que se salvó y que llegó a ser incluso parte de la genealogía del Señor Jesús. ¿Por qué? Por haber mentido. Es decir, Dios la bendijo por haber mentido. Ese es un caso, otro caso de mentira necesaria. Porque decir la verdad, ¿qué significaba? Que cuando los guardias llegaron, ¿dónde están los espías? Ahí arriba en el techo, los acabo de subir. Eso era decir la verdad. Pero ella mintió. Bueno, así, hermanos, podríamos encontrar más ejemplos en la Biblia de mentiras necesarias. Pero quiero, hermano, llevarle a historias más recientes del siglo XX. Dietrich Bonhoeffer, o Bonhoeffer, como decimos nosotros en español. Bonhoeffer fue un joven brillante, o sea, un teólogo brillante. Entonces viene el nazismo y él, bueno, por su intelecto, él viajaba a España, a Inglaterra, a los Estados Unidos dando conferencias. Y las cosas se estaban poniendo difíciles. Se sabía que Alemania ya iba a la guerra. Entonces, él era muy apreciado en los Estados Unidos y en su último viaje que él llegó a los Estados Unidos, todo el mundo le decía, quédate, no vuelvas a Europa, ahí va a haber guerra. Y era cierto, era la Segunda Guerra Mundial. Quédate. Y aquí puedes dar conferencias. ¿Quién no quería tener a Bonhoeffer como maestro en cualquier universidad? O sea, si él era una eminencia. Si a usted le interesa conocer de él, lea, bueno, el libro clásico de él no es Gracia Costosa, se llama. La Gracia Costosa, que es tan solo uno de muchos libros que él escribió, el más conocido, pero, o sea, tremendas las enseñanzas de él. Pero él dijo, no, porque él era pastor, además de teólogo y maestro en universidades. Pero él dijo, allá están mis ovejas, no las puedo dejar, principalmente porque viene la guerra, y me voy, y se fue de regreso a Alemania. Pero al volver a Alemania, las cosas se fueron poniendo peor, y el partido nazi comenzó a decirle a los predicadores lo que tenían que predicar, un mensaje antisemita y a favor del partido. Entonces la mayoría lo hizo, se sometieron al partido nazi. Pero un pequeño grupo, entre los cuales estaba Dietrich Bonhoeffer, que se negaron y por eso fueron perseguidos por los nazis. Entonces ellos formaron lo que se llamó las iglesias confesantes, porque seguían confesando la verdad del evangelio, no lo que el partido quería que enseñara. Y continuaban predicando que los judíos no eran seres humanos inferiores, como decía el nazismo, sino que eran seres humanos iguales a cualquier ario o alemán. Bueno, eso lo fue llevando de persecución en persecución. Ya no podía predicar, ya no podía escribir, ya no podía enseñar en las universidades, porque el partido nazi fue tomando control y control de todo. Pero en esa subida, él viene y conoce a miembros del ejército nazi. Eran militares del ejército nazi, pero que estaban en contra de Hitler. Ahí la guerra ya había comenzado. Entonces ellos eran un grupo de resistencia dentro de la misma Alemania nazi. Fíjese, eran oficiales nazis, pero que no estaban de acuerdo con lo que Hitler estaba haciendo. Querían deshacerse de Hitler. Entonces utilizan a Bonhoeffer, le piden, o sea, nunca lo engañaron, le dijeron la verdad. Que querían que él, porque como Bonhoeffer era una personalidad reconocida internacionalmente, entonces le dijeron, ayúdanos para que tú seas nuestro contacto internacional. Y Bonhoeffer acepta. Y él comienza a ayudar a la resistencia antinazi, aunque los que la llevaban eran, muchos de ellos, la mayoría,
oficiales del ejército nazi. De Bonhoeffer les ayuda con contactos con Inglaterra, que era el país más cercano y donde él era muy conocido. Entonces, por la fama, el respeto que le tenían a él, sabían que la ayuda que iba ahí para la resistencia iba bien canalizada. Para no hacerle tan larga la historia, estos militares nazis planean que lo mejor es deshacerse de Hitler. Y entonces planean matarlo con una bomba que colocan en un maletín. Y como ellos eran oficiales altos, o sea, eran de tan alta jerarquía dentro del ejército alemán, ya para entonces nazi también, que se reunían con Hitler. Y entonces se arma todo el complot. Pero le quiero decir esto: Bonhoeffer, por la posición que tenía, él está enterado. Él sabe todos los que están involucrados. Él sabe cuándo va a ser. Él no es el que va a poner la bomba, ni la ha hecho, ni nada de eso. Esa es cosa de los militares. Pero él está de acuerdo porque él sabe que es la única manera de salvar a mucha gente y de salvar a la misma Alemania de una destrucción que fue lo que fue, ¿no? Pero él estaba enterado. Ahí fue una cuestión, hermanos, de suerte, ¿verdad? Porque llega el agente de la resistencia, pero que es un jerarca del ejército, y él llega con su maletín, que en realidad es la bomba, ¿no? Entonces él se sienta a 2 personas de Hitler, entonces pone la bomba bajo el escritorio. Y él está en la reunión, pero la bomba es de tiempo. Entonces él sabe que a determinada hora va a explotar. Entonces cuando ya va llegando ese momento en que va a explotar, 1 o 2 minutos antes de que explote, él se levanta, pide permiso y se retira de la reunión. Porque él es el que tiene que ir a decir a los demás si el atentado fue exitoso o no. Entonces, cuando él sale, en ese 1 o 2 minutos que quedan ya para que explote, otro de los militarones que estaba ahí extiende el pie y siente que está el maletín, que aquel dejó el maletín. Entonces viene, lo agarra y lo pone del otro lado de la pata de la mesa. Eso fue todo lo que hizo. Pensó que era un olvido de aquel, lo saca y lo pone del otro lado de la mesa. Eso salvó a Hitler. O sea, el bombazo destruyó todo. Pero como de casualidad, este militar que murió ahí puso el maletín del otro lado de la pata, y era una pata de madera de la mesa, grueso. Entonces, eso impidió que la bomba, la onda expansiva, le diera directamente a Hitler. Hitler salió herido, pero no murió. Entonces, este oficial que había puesto la bomba, él ya se estaba subiendo en el carro cuando es la explosión, y cuando él ve que todo está destruido, se va y va a dar la noticia que Hitler está muerto. Y él no sabe que no ha muerto, que sobrevivió. Entonces, ahí es donde todo el complot comienza a caerse. Y comienzan a buscarlos. Y como usted sabe que Hitler era muy buena gente, ¿verdad? De todo aquel que él sabía que estaba en el complot, inmediatamente a fusilarlo. Y comienzan a fusilar y a fusilar y a fusilar y a fusilar. Pero en eso van atando cabos, van atando, hasta que llegan hasta Bonhoeffer. Y saben que él está implicado. Pero como saben que él es un teólogo y que es respetado y que ante la comunidad internacional él es una eminencia, le tienen cierto respeto. Entonces le comienzan a preguntar: ¿usted conoce a este fulano? No. ¿Y usted sabía de esto? No. Y él lo sabía. ¿De qué está haciendo? Mintiendo. Entonces no le creen y lo meten preso. Y lo tienen preso varios años. Pero siguen investigando y lo siguen interrogando y él sigue mintiendo. Pero ¿por qué miente? Porque él sabía que cualquier nombre que él dijera iba a ser fusilado inmediatamente. Pero hay un momento en que los nazis ya saben que él está mintiendo. Entonces van y le hacen otra pregunta: ¿usted conocía de esto? No, dice él. Y le dicen: reverendo, ¿y usted que no es un pastor cristiano? Sí, le dice. Y entonces, ¿por qué miente?
porque nos está mintiendo. Y él tiene que reconocer que sí, que les ha estado mintiendo. Pero ya para entonces, los que iban a matar ya los mataron y los que lograron huir, huyeron. Entonces, él está preso, pero preso comienza a escribir sobre ese tema precisamente, de la mentira necesaria. Bueno, y para no hacerle larga la historia, llega el año 45, que es el final de la guerra. Entonces los nazis se están deshaciendo de sus últimos prisioneros, entre eso está Bonhoeffer. Entonces van y lo ahorcan como 2 días antes que las tropas aliadas lleguen ahí. O sea, se tardan 2 días y se salva Bonhoeffer. Pero no fue así. Lo ahorcan y muere. Si le interesa la historia, de vez en cuando la dan en el canal 27. ¿Ya ha oído de ese canal? Pues ahí pasan la vida de Bonhoeffer. Todo lo que yo le estoy diciendo, claro, aparece pues más sintetizado porque es una película, ¿no? Pero cuando vea que la anuncian, véala, que es esta historia. Pero otra vez volvemos al tema. ¿Por qué Bonhoeffer miente? Porque él quería encubrir un atentado contra Hitler para que fuera exitoso, para que lo mataran. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera sido exitoso, si Hitler hubiera muerto allí, se hubieran salvado, sin exagerarle, se hubieran salvado millones de vidas. Millones de judíos, millones de europeos y millones de alemanes se hubiesen salvado. Pero fracasó. Entonces, esas mentiras le estaban causando un daño al prójimo. O era una mentira que, como en el caso de Sifra y Fubá, iba a salvar a mucha gente. Pero eso nos lleva entonces a otro problema. Y el problema es cuando una mentira es necesaria. Entonces, los mismos maestros del cristianismo lo han dicho. Y ellos dicen, una mentira es necesaria cuando hay un caso extremo. Y la guerra es un caso extremo. Segundo, la mentira es necesaria cuando la vida de las personas están en juego. Entonces allí es mejor decir la verdad o decir la mentira. Ese es un tema que se ha discutido y quizás nunca se va a terminar de discutir. Solo quería que usted supiera que este ha sido un tema que le encuentra en la Biblia, ¿no? Con los ejemplos. Le puedo dar más. Realmente yo le traía 3 ejemplos de la Biblia, pero estoy acortando por el tiempo porque tengo que terminar ya. Pero hay más casos en la Biblia de personas que mintieron, como Sifra y Fubá, y que Dios las bendijo por eso. Como Rahab, que Dios la perdonó, la salvó por eso, por mentir. Entonces, que solo que usted sepa, ¿no?, que existe eso, y que el Espíritu de Dios le ilumine y le dé sabiduría para no agarrar esto como una excusa y andar mintiéndole a medio mundo, ¿verdad? Sino que sepamos que el ideal de Dios es que hablemos verdad siempre, que no mintamos nunca. Ese es el ideal de Dios. Pero como vivimos en un mundo que es imperfecto, donde las cosas no siempre salen como deberían salir, a veces ocurren cosas como los casos bíblicos y de grandes creyentes que le he contado y que se vieron ante situaciones extremas. Pero ese es el punto. Deben ser situaciones extremas y donde la vida de otras personas esté en juego. No que usted se quiera zafar de una situación incómoda. Amén, hermanos. Bueno, por eso le dije al principio que es un tema que hay que agarrarlo con madurez, ¿verdad? Con madurez, porque el que no es maduro dice, pues yo voy a mentir porque existe la mentira necesaria. Y fue necesario, hermano, que yo dijera un gran chambre, fíjese. Y como el pastor dijo que uno puede mentir, mire, ahí está mintiendo ya.
Yo no he dicho que se pueda mentir. No he dicho eso. Lo que he dicho es que el ideal de Dios es que no mintamos nunca. Pero que ha sido ya por casi 2000 años un tema de discusión dentro del cristianismo, este tema de las situaciones extremas. Y que yo se lo dejo a usted y que el Espíritu de Dios le ilumine para que usted vea qué va a hacer en su vida cuando lleguen esas situaciones extremas. Mientras no lleguen, la norma es no mentir nunca. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Y rápidamente, hermanos, porque ya tengo poco tiempo, quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si este es su caso, yo quiero invitarle para que en el lugar donde está, usted pueda ponerse en pie si necesita recibir al Hijo de Dios como su Salvador. Y a usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una en oración con nosotros, reciba a Jesús como su Salvador. Padre, te damos las gracias por las personas que están aquí al frente, por aquellos que a través de la televisión se unen en oración, por aquellos que a través de las emisoras de radio también en este momento están uniéndose, Señor, con nosotros en esta oración. Bendice, Padre, a tus hijos e hijas. Al que hoy se arrepiente, perdónale, dale vida nueva, sálvale y ayúdanos como iglesia tuya a vivir siempre en transparencia, hablando verdad con el prójimo, como tu palabra lo dice. Enséñanos, Padre, a ser sabios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.